Hola, buenas noches a todos los gatos que se están conectando a esta hora. Bienvenidos a la sala de los mismos gatos. Estamos muy felices de tenerlos hoy aquí. Está haciendo frío, pero ha sido un día feliz. Entonces, bienvenidos, gracias por conectarse, seguimos esperándolos. Hoy, antes de presentarles al invitado que tenemos y el tema del que vamos a hablar, vamos a ir, Gabo, contigo, que hoy nos va a contar de una maravillosa campaña que va a iniciar. Primero, al invitado que se corra un poquito a su derecha para que no quede tapado ¿A mi derecha? por el logo. Eso, perfecto. Pues muy bien, ustedes se acuerdan, queridos gatos, y gracias por conectarse a esta hora, que tuvimos al presidente de Acodres, que nos anunció que a partir de mañana y durante un mes, esa tradición bogotana que se llama Alimentarte, que se llevaba a cabo todos los agostos, va a tener su primera versión virtual en la historia. ¿Eso qué quiere decir? Que del 23 de julio al 23 de agosto ustedes van a poder disfrutar de Alimentarte online, y a partir de mañana vamos a seguir apoyando esta hermosa causa para apoyar y para no dejar desfallecer a aquellos restaurantes que se han encontrado a gatas a causa de la pandemia. Es así que desde acá, desde los gatos, manifestamos nuestro compromiso no solo con el sector de los restaurantes, sino también con esta linda iniciativa de cultura gastronómica que se había vuelto un hito en Bogotá. Alimentarte del 23 de julio al 23 de agosto, así que espero que todos pidan a domicilio por Alimentarte. Natis. Bueno, gatos, muy importante, Alimentarte. Recuerden que hoy es miércoles y estamos con nuestros amigos de la línea del medio. Gracias a ustedes por brindarnos esa plataforma para transmitir todos los miércoles y, por supuesto, a Laura Gil por el voto de confianza. Bueno, entremos en materia. Hoy tenemos un invitado maravilloso en esta sala de los gatos. Él es concejal de Bogotá, ex senador, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, y su apellido comienza por G. Adivinen, por G de gato. Estamos hablando de Carlos Fernando Galán. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación a esta sala de los gatos. Carlos, en Bogotá hay cerca de 8 millones de habitantes. Esa es una cifra que aún no tenemos clara. Está dividida por 20 localidades, usted la conoce muy bien, y cada localidad tiene un alcalde local. Esto nos dice que la administración probablemente podría estar presente en todas las localidades de Bogotá. Sin embargo, la realidad es otra. Los bogotanos en los últimos meses han sentido la poca capacidad que tiene la administración para acompañar temas de vital importancia como la seguridad, el desempleo y, por supuesto, la crisis del COVID-19. Mañana, 5 localidades de Bogotá entran en cuarentena estricta. Hoy llegamos a 70,000 casos positivos, 3,000 en un día, 81 muertes. Y la cifra más desalentadora de todas: 91,7% de la ocupación en las UCI. Carlos, la primera pregunta que le quiero hacer es: ¿qué está pasando en Bogotá? Bueno, pues primero, Natalia, y a todos los mismos gatos, muchas gracias por invitarme. Estaba pendiente esta invitación hace ya varias semanas. Yo los he seguido en esos espacios tan interesantes que han hecho y les agradezco mucho que hayan pensado en mí para tenerlos hoy, estar ahí con ustedes y tener esa charla con ustedes. Me parece muy bueno, me alegra mucho y los felicito por ese espacio que han abierto de diálogo, de discusión, de debate relajado, pero con temas que le interesan a la gente y que la gente es muy bueno que profundice en cierta forma, y espacios como el que ustedes han abierto pues ayuda a profundizar eso de manera atractiva, porque también ustedes han dado cuenta que pues todos nos estamos reinventando y todos abrimos espacios, y yo me incluyo ahí. A veces uno abre espacios que son muy aburridos, que son muy complejos de atraer gente, porque la gente se cansa rápidamente, porque no son, digamos, ingeniosos, creativos, innovadores, y creo que ustedes están abriendo un espacio que sí logra romper un poco esa monotonía de todo lo que se está haciendo ahorita en redes, que mucha gente está haciendo cosas así. Ya estoy pasándome. Bueno, dicho eso, bueno, primero no, decirles que estamos enfrentando a alguien que nadie estaba preparado para enfrentar, nadie. O sea, en la campaña nunca hablamos de una cosa parecida, nadie se imaginó nada de esto.
Y entonces, pues, la alcaldesa está enfrentando una cosa que nunca ningún alcalde de Bogotá había enfrentado. No fue una discusión ni siquiera después de la elección. Después de la elección, ¿se acuerdan ustedes que la discusión fue el descontento social que surgió y que se expresó en el paro del mes de noviembre? Y en cierta forma la misma alcaldesa, después de ver eso, dijo: voy a gobernar una ciudad distinta a la ciudad en la que hice campaña, porque han cambiado prioridades por cuenta del paro. Y ahí no estábamos hablando todavía de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces llega a la alcaldía. Es cierto que al principio ella en cierta forma minimizó un poco la cosa. Creo que muchos lo hicieron. Muchos empezaron a decir que eso era una gripa, que estábamos listos, que tampoco exageraran. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta con lo que pasaba en Europa que no era lo que pensábamos originalmente. Entonces ella, y yo creo que la ciudad reaccionó rápido en marzo. Bogotá fue la que puso un poco el ritmo al decir: tenemos que ir a una cuarentena estricta. Eso es una medida que hay que tomar. La están tomando en otros países la tomaron tardíamente, y por eso pues han tenido eventualmente situaciones dramáticas, y tuvieron situaciones mucho más dramáticas que lo que hemos vivido hasta ahora, aunque no digo que no sea dramático, pero pues recuerdan ustedes lo que vivió Italia, lo que vivió España, lo que vivió Nueva York en cierto momento. Pues en Bogotá estamos en una situación la peor que hemos vivido, pero no estamos en eso todavía. Ojalá no lleguemos a eso. Recuerdan ustedes que allá tenían que escoger a quién conectaban en la UCI, ¿no? A quién conectaban en la UCI, porque pues llegó un momento en que sí colapsó. Aquí hay una discusión sobre si ha colapsado o no. La alcaldesa dice: estamos en 91%, ya el ritmo de entrada de UCIs nuevas nos va a permitir funcionar. Pero digamos, estamos en una situación muy difícil. Bogotá logró mover, y eso es lo que dicen los expertos, que eso es otra cosa, que todos nos hemos vuelto expertos en epidemiología supuestamente en esta etapa, pero lo que uno oye de los expertos como Zulma Cucunubá, como el doctor Álvarez, que está asesorando al gobierno nacional y al distrital, es que se logró frenar el ritmo de contagio. Se logró frenar el ritmo de contagio, y eso ha sido la clave. Estamos en las 6 semanas más duras que vamos a vivir en Bogotá. Ya pasó una semana, vienen 5 más. Cuando uno le hablaban del pico, uno originalmente tenía en la mente como que eso iba a ser una cosa así, que íbamos a llegar a un día donde tocábamos ese pico y al otro día empezábamos a bajar. Todo indica que realmente no va a ser así, sino que va a ser como una especie de cordillera, y después vamos a empezar a bajar. Esa cordillera va a durar en principio como 6 semanas. El problema radica un poco en que ya es insostenible hacer más cuarentenas estrictas después de estos 15 días que vienen. Es insostenible, es muy complejo, porque el impacto económico que ha tenido esto es brutal. En Bogotá casi que 1 de cada 3 comercios han cerrado. Estaba Gabo hablando del tema de alimentarte, el tema de los restaurantes, el tema de los restaurantes en particular, pero todo el sector del turismo, por ejemplo, y toda esa economía de las discotecas, de los bares, pues está muriendo en Bogotá, o si no, ya parte de ella murió. Entonces, mantener esto más largo sería imposible. Yo creo que las decisiones han sido acertadas. Yo critico una cosa, Natalia, y a todos ustedes. Yo siento que no ha habido una estrategia eficaz o suficientemente eficaz para lo que desde hace ya muchas semanas nos dijeron que era muy importante, y era digamos, lo que llaman el PRAS en inglés, pero es como el detección con pruebas de casos positivos, rastreo de los contactos que esos casos positivos han tenido, aislamiento de esos casos positivos y de sus contactos, para de esa forma lograr eventualmente frenar ahí sí el contagio. Y eso está fallando, lo digo yo, exacto, hay un subregistro de casos, pero además uno oye una cantidad, no es 1, 2, muchos. Todos los casos que yo conozco de personas que me dicen que tenían síntomas que después resultaron positivos, tardan una cantidad de tiempo en hacerle la prueba, y uno pregunta: bueno, ¿y a usted le preguntaron ya con quién se reunió, dónde se reunió, cómo fue? No, todavía no me han dicho nada. Yo creo que hay que tomar cada caso sospechoso como si fuera un caso positivo, automáticamente, y decirle a esa persona: resguárdese ya, con qué contactos tuvo, los llamamos ya mismo, y empiezan a tomar esas medidas. Eso no se está haciendo bien, y creo que eso es preocupante, porque uno puede hacer todas las cuarentenas que quiera, pero si no hace eso bien, no va a frenar el ritmo de contagio. Entonces, pues estamos en algo que nunca hemos vivido. Creo que en general ha sido positivo el manejo, con críticas que hay que hacer y mejoras que se pueden hacer. Y eso es lo que hemos buscado hacer nosotros, Bogotá para la gente, y desde el Consejo hemos buscado no salir a atacar todo y que todo es malo de la alcaldía, porque eso es un error,
pero sí levantar la mano cuando creemos que algo está funcionando mal y que se puede corregir y se puede mejorar. Entonces, eso es lo que Fernando. les diría. Sí, Gabo. No, Carlos Fernando, es que digamos, por perdón. ejemplo, y perdón te interrumpo, pero digamos, por esa línea yo sí tenía una pregunta y es, digamos, por ejemplo, lo que ha pasado con la administración. La alcaldesa un día se pelea con el presidente, salen a hacer anuncios y parece haber una desconexión entre la administración distrital y el gobierno nacional. Tú mencionaste en algún momento que el secretario de salud en algún momento pidió 4.200 UCIs en mayo y después las bajaron a 2.000 y ha habido un problema, digamos, de comunicación y demás. ¿Cómo calificaríamos nosotros la gestión de la administración y de la alcaldesa Claudia López para enfrentar la crisis del COVID-19 y cuáles son los correctivos que habría que tomar al respecto? Juan, yo creo que la alcaldesa ha tenido un problema en esta primera etapa. Ella es muy buena para comunicar cosas, para conectarse con la opinión, pero también creo que eso le genera un problema y es que entonces es muy dada a ver cómo toma decisiones o las comunica y cómo eso va a conectar con la gente. Entonces ella le preocupa mucho, por ejemplo, que empiece a haber problemas con la SUSI y le echen la culpa a ella. Entonces inmediatamente lo que hizo fue, gobierno nacional me está incumpliendo, cuando el gobierno distrital habría podido hacer algo mejor, ¿no? Ustedes, pues digamos, uno ve que Córdoba, que Antioquia, el Valle empezaron a comprar UCIs rápidamente y Bogotá solamente se puso las pilas con eso en finales de mayo. Entonces, en el tema de seguridad, por ejemplo, pasó lo mismo, Juan. Yo vi que en el mes de abril, finales de abril, principios de mayo, la alcaldesa sacó pecho con el tema de seguridad diciendo, mire, se redujeron los hurtos, se redujeron homicidios y pues obvio, pues estábamos todos o sea, un grueso de la ciudadanía en abril encerrados, entonces era lógico que se iba a bajar. Y entonces lo mostró como un gran resultado, pero cuando en mayo crecieron los hurtos y empezaron a crecer los homicidios, salió a decir, es que la policía tal cosa, es que la policía está en vacaciones y tienen mucha gente. Entonces, eso es una preocupación de la alcaldesa porque no le caiga a ella los problemas y no sea responsable ante la opinión pública. Que eso es un problema a la hora de gobernar, porque un gobernante tiene que, claro, saber comunicar, pero también saber cómo coordina las cosas bien. Eso le generó problemas con el gobierno nacional. Hubo pleito con la policía. Entonces, en eso creo que han fallado. Creo que ha fallado en la comunicación. También creo que lo que menciona Juan de la SUSI original, y en eso creo que fallaron también, es como salieron como abuelo pájaro a decir, mire lo que está pasando en España, mire lo que está pasando en Italia, aquí vamos a necesitar como 5.400 UCI, entonces planteemos esa cifra como meta. Y yo creo que a los 10 días se dieron cuenta de dónde sacamos nosotros 4.400 UCI más. ¿Dónde vamos a comprar eso? ¿Cómo la vamos a conseguir? ¿Cómo? Eso es imposible. Entonces lo bajaron a 4.000 y después dijeron que 2.000 porque el estudio epidemiológico les decía que eso es lo que se iba a necesitar en el pico de la pandemia, 2.000 UCIs, pero pues estamos apretados. Ahorita hay como 1.400, creo, en este momento para coronavirus. Entonces sí creo que ha habido fallas de parte de la administración. Han hecho esfuerzos que hay que reconocer también. Por ejemplo, lo del apoyo, voy a terminar ya, lo del apoyo monetario que se ha hecho en Bogotá, que es del distrito y es de la nación, es algo sin precedentes. Le han llegado a cerca de 560.000 familias con apoyo monetario. Eso nunca había pasado en Bogotá y eso hay que ver cómo se fortalece, se mejora, se focaliza más, pero es importante que hay que reconocer. Ahí sueno tibio en el sentido de que reconozco cosas, pero le doy palo en otras. Entonces ahí quedan bravos los de Claudia y quedan bravos los que odian a Claudia, pero pues yo creo que es lo más serio. Y consecuente con la forma como se hizo política durante toda la campaña también, ¿no? Carlos Fernando, buenas noches y retomando un poquito lo que estaba mencionando relacionado con la cuarentena. Bueno, en Bogotá ya no sabemos cuándo estamos en cuarentena, ya la alcaldesa cambió las fechas de nuevo y la incertidumbre es del día a día, los ciudadanos no saben nada, los empresarios pues obviamente están totalmente enloquecidos porque si abren o no abren o en cualquier momento les van a cambiar la fecha. ¿Realmente cree que esa estrategia de cuarentena por localidades va a funcionar o de pronto podríamos replicar otra modalidad como la del acordeón, una semana sí, una semana no? ¿Qué podemos hacer con eso? Pues a ver, yo le oí a Luis Gonzalo Morales la propuesta. Él decía una cosa que me parece muy sensata y él decía, es un error hacer cuarentenas indefinidas y generales. Hay que más bien hacer cuarentenas donde la gente sepa, vamos a estar guardados tanto tiempo
y buscar que sean focalizadas en aquellos sitios donde más se requiere realmente. Yo le dije a la alcaldesa una cosa cuando definió esta estrategia de las cuarentenas por localidades y escalonadas, que me preocupaba que, por ejemplo, en la práctica íbamos a tener gente que iba a quedar cubierta por 2 cuarentenas, iba a tener una cuarentena en la práctica de un mes, porque trabajaba en una localidad que era incluida en un paquete de localidades y vivía en una localidad que estaba incluida en otro paquete. Entonces ella me dijo, sí, por eso estamos teniendo en cuenta en la matriz de origen-destino de la Secretaría de Movilidad y toda la cosa, pero pues yo les dije, pero pues eso no está tan en cuenta, porque ahorita hay localidades que están incluidas, digamos, como les digo, que están afectando en 2 momentos a la gente. Yo creo que, digamos, esto fue como una medida de la alcaldesa que le propuso al gobierno nacional para no irse a una cuarentena general, total de la ciudad otra vez. Yo creo que fue la fórmula que encontraron. En la práctica vamos a estar, pues mañana, como decía Natalia, vamos a entrar 5 localidades más. Entonces vamos a terminar con 5 millones de personas en cuarentena a partir de mañana. Claro, el lunes salen unas localidades. Yo salgo, por ejemplo, yo estoy en Chapinero, termino la cuarentena el lunes. Pero pues van a entrar después Suba, Barrios Unidos, Engativá. Entonces, en la práctica yo creo que fue una estrategia para decir, hagamos una semi-cuarentena general, lo más cercano a una cuarentena general, para poder eventualmente pues frenar ese contagio. Eso en parte, y hay que decirlo, es medio fracaso de que no se hicieron cosas durante los 3 meses anteriores, o no se hizo lo suficiente, digo yo. No se hizo en el fortalecimiento de las UCI, que se ha podido hacer un poco más con recursos de Bogotá. Bogotá tiene mucha plata. Yo no entiendo cómo es eso que, por ejemplo, Córdoba va a comprar más de 100 ventiladores o compró ya más de 100 ventiladores y Bogotá hasta ahora va en 70 con la expectativa de otros 70. Bogotá habría podido ampliar eso un poco más, llegar a unos 500 de Bogotá, digámoslo así. Eso creo que falló un poco. También, repito, ha fallado la estrategia de tenemos que convivir un poco con el virus ya, entender que hay que convivir con el virus. Pero ¿eso qué significa? No es resignarse a que nos contagiemos todos rápidamente, no. Es a cómo diseñamos estrategias para poder frenar eso sin estar encerrados totalmente. Entonces eso incluye, por ejemplo, en Bogotá se ha demorado mucho el tema de los planes piloto para comercios, para restaurantes, se ha demorado mucho. En muchas zonas sí lo han hecho, en muchas ciudades aquí se ha demorado mucho. Y a mí muchos comerciantes formales me decían preocupados, pobres novios de localidades, por ejemplo, eso es un mes de aislamiento, pero a mí me decía un comerciante formal, mire, yo llevo 6 días tramitando un permiso para que me dejen abrir un concesionario de carros, ¿no? Me dijo, yo 6 días contraté un experto en esa vaina, eso es una tesis doctoral la que tocó radicar en la Secretaría de Desarrollo Económico, de Movilidad, y él me decía, yo pago impuestos, yo todo, pero veo, usted vaya a varias zonas de Bogotá y no hay cuarentena. O sea, la alcaldesa está repartiendo tapabocas en la séptima a los vendedores informales. Entonces, ese tipo de situaciones llevó a que la ciudad un poco pues fallara en una etapa donde ha debido ser aprovechar más esa cuarentena para tomar medidas que sirvieran para ir frenando el sin encerrarnos tanto tiempo, porque a mí me preocupa el impacto que esto va a tener en el mediano plazo en el índice de pobreza de Bogotá, en el empleo de Bogotá. Ya como les decía, tenemos una tasa altísima, digamos, de empresas que han quebrado. Entonces yo sí creo que ese tema de las cuarentenas, pues, es un poco improvisado, pero ha sido como la mejor medida que han encontrado, que yo creo que han podido tomarla mejor, ajustarla mejor a lo que han hecho hasta ahora. Héctor está pidiendo por ahí la palabra. Sí, es que aprovechando lo que está diciendo Carlos Fernando Galán, de lo que se ha debido hacer y tiene razón, pero yo lo pregunto desde el Consejo, ¿qué se ha hecho desde el Consejo? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué medidas está tomando el Consejo para hacer control efectivo de las decisiones de la administración frente a la pandemia de esto que está sucediendo? ¿Se está haciendo control político, Carlos Fernando? Bueno, venga, su pregunta me permite llegar a 2 cosas. Uno, digamos, el Consejo, nosotros actuamos rápido. Ustedes vieron que el Congreso se quedó discutiendo a ver que si se reunían, que si no, que virtual, que no virtual, que no sé qué. Nosotros desde la cifra, la fecha exacta creo que es el 19 de marzo, empezamos a sesionar virtualmente. Y hemos hecho muchos debates de control político, más de 40 relacionados con la cuarentena. Hicimos el debate del plan de desarrollo y lo hicimos semipresencialmente, donde había unos voceros de los partidos en el recinto,
el resto estaban en sus casas, la mayoría estaban en sus casas, cerca de 32 concejales en sus casas y 12 o 13 en el consejo. Ahí no se quejó nadie de que hubiera falta de garantías para la oposición. O sea, si ustedes se ponen a mirar en esas, nadie los va a mirar, pero en esas sesiones del consejo que duraron 10 horas, 12 horas, pues la oposición intervino, no sé, hubo concejales de la oposición que intervinieron 20, 25 veces cada uno, fácilmente, o más. En cada artículo, en cada cosa, yo les daba todo el tiempo para que se permitiera que la democracia, a pesar de ser virtual, funcionara. Porque es que uno de los problemas que han discutido en el Congreso es que la virtualidad lleva a que, pues, el que maneja el sistema, pues no le da la palabra a quien quiera, y entonces frena la posibilidad de que haya debate real y de deliberación. Entonces lo hicimos bien, yo creo que en eso hemos acertado. El Consejo hizo control, ha hecho muchos debates, hemos advertido varias cosas. El Consejo es el que ha advertido, por ejemplo, en una primera etapa que las ayudas no estaban llegando a la gente como decía la administración que estaban llegando. No sé si ustedes se acuerdan que en un momento la alcaldesa dijo, hemos entregado 1.700.000 mercados, dijo. Y nosotros en el Consejo dijimos un momentico, 1.700.000, pero aquí en la página dice que 40.000 mercados. El resto son una comida caliente, que se cuenta como si fuera un mercado, no se puede contar, es una comida para una persona, o un refrigerio en un colegio. Eso es muy distinto a un mercado para una familia que debe durar varios días. Entonces nosotros fuimos los que levantamos eso y obligó a la administración, primero pues a patraciarse un poco y decir, bueno, sí, venga y aclaramos cómo es esto, y segundo, a ponerse las pilas en activar mejores mecanismos para llegar a la gente con los mercados y con el apoyo económico de las transferencias monetarias. También fuimos los que hemos alertado el tema de la SUSI, el Consejo, varios concejales, ahorita no me acuerdo, pero los de Colombia Humana, los del Centro Democrático, nosotros de Bogotá para la Gente, hemos alertado el tema y hemos obligado a la administración a ponerse las pilas con el tema de la SUSI, a no decirle mentiras, primero a ser transparentes con la ciudad que tenemos un problema, y a presionar para que se activen más UCI. Entonces nosotros creo que sí hemos tenido aciertos. Tal vez, digamos, falta más un poco en el tema que tiene que ver con la reactivación económica, a pesar de que hemos hecho debates, podríamos, y ojalá se agenden más, no es fácil, digamos. Yo les cuento una cosa, y es que los debates del Consejo, Natalia, bueno, varios de ustedes conocen cómo ha funcionado el Consejo. En el Consejo usualmente se sesionaba 5 horas en promedio, 4 o 5 horas, cuando había un debate normal. Ahorita con la virtualidad, los debates se han vuelto de 7, 8, 9, 10 horas, fácilmente. Entonces, eso ha sido complejo porque, pues, desde la casa, por ejemplo, muchos concejales, pues, no tienen, digamos, otras actividades que hacer, entonces se quedan ahí conectados, o inclusive yo les digo aquí entre nos, creo que algunos llegan y dicen, muéstrame el listado de cómo se han inscrito los concejales. Ah, yo estoy de 25. Entonces dejan eso ahí conectado, se ponen a hacer otras cosas y vuelven a las 2 horas. Yo creo que algunos hacen eso. Porque antes, cuando estaban en el recinto, pues como están ahí en el recinto, sí hablaban y chao. Y si le faltan 2 horas para que yo hable, no, mejor me voy, y se iban. Entonces eso ha sido un poco complejo. Las sesiones han durado mucho tiempo, ha sido desgastante. Pero creo que sí hemos cumplido. Digamos, el Consejo le ha cumplido a la ciudad en el control político y lo vamos a seguir haciendo. Ahorita estamos, por ejemplo, en sesiones extraordinarias, estamos debatiendo la armonización presupuestal. En el plan de desarrollo le frenamos cosas a la alcaldía. Por ejemplo, la alcaldía quería una licencia para contratar directamente muchas cosas. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y en el Consejo le tumbamos eso. Querían contratar todo directamente este año. No entiende que cosas relacionadas con la pandemia se contraten directamente, pero otras, pues no hay razón para hacerlo. Y entonces ahí llegamos y lo frenamos y tumbamos ese artículo en el plan de desarrollo, ¿no? Entonces el Consejo ha funcionado, yo creo que ha respondido. Carlos Fernando, y ahora que nombra el plan de desarrollo, perdón, cuando tal vez se formula este plan y cuando se aprueba el plan, estaba tal vez arrancando la pandemia y se hace en medio de la crisis, pero no sabemos si ese plan de desarrollo va a responder a una ciudad después de la crisis, ¿sí o no? ¿O qué va a pasar? Laura, se hizo con un nivel significativo de incertidumbre, realmente. Yo le reconozco a la alcaldía que la alcaldía se puso en la tarea, digamos, el plan original, el 27, 28 de febrero, pues no tenía contemplada la pandemia, realmente. Ese fue el proyecto, digamos, que presentaron al Consejo Territorial de Planeación, la alcaldía. Pero la alcaldía tuvo la oportunidad de modificarlo, adecuarlo y presentarlo a finales de abril, el 30 de abril,
con cambios significativos teniendo en cuenta la pandemia. Cambios que tenían que ver con un aumento grande en la inversión que se va a hacer en salud. Eso fue incluido a raíz de la pandemia. Un cambio significativo por el fortalecimiento del sistema de Bogotá Solidaria, digamos, no se llamaba así, pero tenía incluido el tema del ingreso mínimo garantizado. Eso se fortaleció a la luz de la pandemia. Eso es otra modificación grande que se hizo al plan de desarrollo. En el tema de la reactivación económica dependemos mucho, creo yo, de las obras que se van a hacer en Bogotá. Yo le dije a la administración, hay que hacer más esfuerzos no solamente en obras, sino en facilitar los negocios en Bogotá, en ayudar a un mejor clima de negocios, en reducir trámites y no solamente confiar en la inversión que se va a hacer por el metro. La mayoría de las inversiones que están incluidas en el plan de desarrollo son las de Peñalosa. Son el metro, la 68, la Cali. Lo que está incluido nuevo es más que todo estudios. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la alcaldesa decía en campaña la red de metros que vamos a hacer en Bogotá. Pues en el plan de desarrollo están los estudios de unos corredores férreos del norte y de la prolongación de la primera línea del metro, pero no están incluida la inversión para construir eso, no, eso no está incluido. Entonces yo sí creo que ahí falta un poco, falta un esfuerzo y faltó un esfuerzo, y lo hicimos en cierta forma un poco con dudas. La alcaldesa nos dijo, mire, para atender la crisis vamos a endeudarnos. Bogotá tiene espacio para endeudarse. Bogotá usualmente cuando hay una crisis económica, el impacto de la crisis es mayor en Bogotá que en la nación, y cuando hay un rebote es más rápido en Bogotá que en la nación. Eso es lo que ha sido la tendencia en el pasado, y en eso está confiando la administración para que la reactivación de Bogotá sea rápida cuando se levanten, digamos, por completo la cuarentena. Entonces yo te diría un poco, sí lo tuvieron en cuenta, pero con un nivel de incertidumbre grande, porque pues a finales de abril y en mayo todavía no se sabía cuál va a ser realmente el impacto económico de esta situación. Todavía estamos lejos de saberlo, eso nos vamos a demorar 6 meses más. De acuerdo. Carlos Fernando, pero bueno, al fin y al cabo quedó... Carlos, bueno, ¿Sí, Nati? ¿A decir algo? Sí, Natis tiene el internet, Picho, como de costumbre. Como raro. Es el sticker que más saca. Hablando de la reactivación económica, que es además uno de los mayores retos que va a tener Bogotá post-COVID, no, ni siquiera post-COVID, ya. Pero no tenemos los gatos, bueno, en esta mesa y los gatos que nos están viendo no tenemos claros cuáles son los instrumentos de este plan de desarrollo para poder activar económicamente a la ciudad. Bueno, hay varios temas que se incluyeron. A ver, repito, primero uno es una apuesta grande porque las obras se hagan rápido y que eso le inyecte una plata a la economía, que todas las obras se hagan rápido. La alcaldesa quería contratar algunas directamente y eso lo frenamos porque dijimos, no, pues eso sí hay que hacerlo por licitación. No queda bien que quienes lideraron la consulta anticorrupción ahora quieran contratar todo directamente. Eso sí, pues no tiene mucho sentido. Pero eso es un componente grande, la inversión por cuenta de las obras públicas. También, digamos, hay una inclusión del tema, tiene un componente regional importante, el plan de desarrollo. Es un enfoque que no, tal vez no había sido tan claro en otros planes de desarrollo y en otros gobiernos. En este gobierno sí. Hay una especie de luna de miel en este momento entre la alcaldesa y el gobernador, que los está llevando a trabajar en un tema de desarrollo económico pensado no solamente desde Bogotá, sino desde la región. Entonces están apostándole. A mí me parece que eso es interesante, pero no es claro que eso sea lo que realmente va a revivir en fondo la economía de Bogotá. Está el tema, por ejemplo, de mercados campesinos que han conectado. No sé si ustedes han comprado por ahí ya. Yo compré y van a llegar los primeros la semana entrante. Y es que le llegue a uno directamente de campesinos de Bogotá o de Cundinamarca una canasta que vale como 100.000 pesos más o menos. Eso es interesante como proyecto. No sé si eso tenga las dimensiones para tener un impacto real como se necesita en Bogotá. En términos, por ejemplo, yo le dije a la alcaldesa que incluyera en el plan de desarrollo un tema de gobernanza regulatoria, y es cómo logramos mejorar la regulación en Bogotá para facilitar los negocios. Eso lo incluyeron, pero pues no los veo con mucho interés. Bogotá tiene muchos problemas de muchas trabas para que una empresa opere, digamos. Persiguen mucho a los formales, los vigilan demasiado. Yo no digo que no haya que vigilarlos, sí hay que hacerlo, pero
muchas veces un formal siente que es mucho más fácil para el informal que para él. Y entonces, si bien hay muchos informales que es por necesidad que lo hacen realmente, también hay otros que lo hacen porque se dan cuenta que es más fácil que tener un negocio. O sea, a mí en campaña se me acercaba gente a decirme, mire, yo invertí para abrir esta panadería, tengo 2 empleados y me estoy reventando porque en la esquina de enfrente me pusieron un puesto informal que no paga impuestos, que no paga servicios, no paga nada y pues me toca cerrar y votar a las 2 personas que yo tengo porque ¿qué más hago? Entonces, en eso creo que la administración no hace un esfuerzo suficiente. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene recursos precarios, es como la cenicienta de las secretarías del distrito, es a la que menos plata le ponen. Se está hablando de la estrategia Bogotá 24 horas, que eso se ha hablado desde hace mucho tiempo, y creo que es afortunado que se hable ahorita porque pues eso reduce, por ejemplo, el tráfico en el transporte público, ¿no? Si uno logra que esta ciudad tenga realmente 3 turnos de trabajo, pues se empieza a redistribuir y eso va a ser importante en la pospandemia. Pero sigue siendo, a mí me parece que las medidas concretas para reactivar económicamente a Bogotá siguen siendo precarias y dependiendo demasiado de la inversión pública que haga el distrito. Humberto. De cualquier modo, el plan quedó, se aprobó, creo que el Consejo en ese sentido le cumplió a la ciudad y me imagino yo que pues uno desde la presidencia del Consejo pues puede tener una visión pues general y más bien profunda de este documento que marca la marcha del distrito durante este cuatrienio. Yo le quisiera preguntar en ese sentido rápidamente para hacer un balance, doctor Galán, y es, ¿qué sería para usted lo bueno, lo malo y lo feo del plan de desarrollo de este distrito? Lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, lo bueno. A ver. Está difícil. Está difícil. Sí. Está difícil lo bueno. Le voy a poner un girasol para inspirarlo. Hay cosas buenas. Venga, yo les digo. Por estos días, o señal pero es de... que las cosas, ojo, Humberto, que las cosas buenas tienen riesgos también, no son, por ejemplo, el enfoque regional me gusta, que digan vamos a trabajar con la región, no vamos a seguir peleando con la región y vamos a ver cómo pensamos en obras de transporte, de infraestructura de transporte conjuntamente sin ponernos a pelear, vamos a ver cómo coordinamos los temas económicos, los temas de seguridad, eso me parece bueno. Tiene el riesgo, y yo lo he dicho públicamente, pues en cierta forma la alcaldesa ahorita tiene una luna de miel con el gobernador. Luna de miel curiosa, porque ustedes se acordarán que en campaña decía que sobre su cuerpo muerto el verde votaría por Nicolás García a la gobernación, y ahora pues son los mejores amigos. Es que tienen el mismo asesor de marketing político, tal vez sea por ahí la cosa. Bueno, pero, digamos, ella fue muy crítica del grupo político de Nicolás García, más o menos pues no los bajó de corruptos en la campaña presidencial hace 2 años, y ahora pues son sus aliados, y pues genera un poco de preocupación cómo va a ser esa coordinación y cómo van a influir ellos, por ejemplo, en la modificación del POT de Bogotá, ¿no? Tengan en cuenta y dejen ese datico ahí anotado, cómo el gobernador y su grupo político van a influir en la reforma del POT de Bogotá. Entonces eso preocupa. Es bueno el enfoque regional, pero ¿cómo le van a dar manejo a eso? ¿Cómo van a garantizar que no haya eventualmente problemas a raíz de ese enfoque? Me gusta otra cosa, me gusta, por ejemplo, el tema de la analítica de datos. Crear una agencia de analítica de datos para mejorar la calidad de las políticas públicas, lograr que las políticas públicas de Bogotá tengan como uno de sus sustentos principales análisis de datos, es importante. Eso es un avance, sin lugar a dudas, frente a lo que se hace hoy, y yo creo que por eso lo apoyé, pero con el asterisco de que, ojo, cómo manejan esos datos también, que no se convierta eso en una herramienta para utilizar de manera indebida los datos, para diferentes cosas, para temas comerciales, para temas políticos. No sé si a ustedes les pasó, ustedes van a decir, este man todavía sufre con la campaña, pero yo a veces lo digo, en la campaña a ustedes de pronto les llegó a la casa una cartica con la dirección, decía vecino y la dirección catastral del apartamento de cada persona. Eso es como que hubieran cogido la matriz o la base de datos de Catastro Bogotá para mandar cartas políticas. Entonces, si eso pasó antes, ojo con esto, si van a tener datos, ¿cómo van a manejar esos datos para que se blinden? Entonces, hay que blindar eso, es positivo avanzar en ese sentido. Me gustó el tema del ingreso mínimo garantizado, pensado como un sistema de subsidio, pero bien focalizado para identificar realmente quién necesita el subsidio.
¿Qué me parece, digamos, malo? Me parece malo que no hayan apostado más a seguridad. Se reduce en términos porcentuales en comparación con la inversión de Peñalosa en seguridad. Se redujo eso. Y eso me parece una falla porque el tema de seguridad, como alguno de ustedes lo estaba poniendo hace un rato, pues está en una situación crítica en este momento. Los homicidios, por ejemplo, en Bogotá han aumentado. El primer semestre de este año aumentó con respecto al primer semestre del año pasado, a pesar de que 2 meses y medio o 3 meses de este gobierno han sido en cuarentena. Y a pesar de eso aumentó el homicidio. Entonces tenemos un problema grave en términos de homicidio y creo que por eso es una falla la reducción de recursos en seguridad. Eso no me gustó. Me parece... y a propósito de eso, Carlos Fernando, porque ese es un tema de todo el interés para los bogotanos. La encuesta que nosotros hicimos hoy en redes sociales para los gatos antes de este programa tiene que ver con la seguridad y me gustaría leerles los resultados para que abordemos brevemente este tema que es de la mayor preocupación para los capitalinos. Nosotros le preguntamos a los gatos en las redes, gatos, durante la pandemia la seguridad ciudadana, 2 puntos. El 78%, o sea, casi el 80% de los encuestados dice que se disparó la inseguridad. El 15% dice que no tiene ni idea porque no sale de la casa. Solo el 2% dice que nunca antes se habían sentido tan seguros y el 4% dice mejoró, pero toca ver después. Y a nosotros lo que nos llama la atención, y usted sabe que este es un tema de mi corazón y que me llega a todas las fibras, Carlos Fernando, es que si bien el secretario de Seguridad Hugo Acero había presentado unas cifras, pues son cifras que dan cuenta de que la mitad de los bogotanos están encerrados en la casa. Es decir, uno no puede hablar de reducción de hurtos cuando la mitad de la gente está encerrada en la casa, pero tanto la percepción como las últimas noticias que nosotros hemos oído en los medios de comunicación, las denuncias ciudadanas de hurtos con armas de fuego a plena luz del día, preocupan muchísimo a la ciudadanía. Parece que la seguridad ciudadana estuviera huérfana. Y lo que no se sabe todavía es el impacto que va a tener una crisis económica, con un aumento del desempleo, con un caldo de cultivo para las bandas criminales y con una propuesta de seguridad que desde la campaña, cuando lo analizamos, tenía ya sus fallas y tenía ya sus críticas. ¿Qué hacer con el tema de seguridad? ¿Qué responderle a los capitalinos? ¿Cómo atender este llamado que incluso antes del COVID era ya la principal preocupación de los bogotanos? Bueno, Gabo, primero, yo sí creo que hay un deterioro de la seguridad, claramente. El tema, repito, de los homicidios es indicativo de eso. Hay localidades que tienen un aumento de más del 100% de los homicidios con respecto a meses del año anterior. O sea, ahí sí hay un problema grave. Creo que muchas de ellas, la mayoría, dependen o son producto, digamos, de problemas de bandas criminales que están operando en Bogotá. Entonces, ahí hay un problema grave. Hay quienes dicen que es un tema de percepción, que si uno mira el número de hurtos, porque Laura estaba preguntando de eso, realidad o percepción. Yo creo, digamos, que en términos generales se redujeron los hurtos si uno compara con el semestre anterior, perdón, con el año anterior en el mismo semestre, pero es muy relativo hacerlo porque hay menos gente que se ha desplazado en la calle, menos gente que ha usado el transporte público. Será lógico que bajara, pero sí hay digamos, una sensación de que la situación, digamos, está desbordándose porque lo hemos visto en varios casos que se han publicado en los medios de comunicación. Uno no puede tomar, eso es cierto, los casos que se publican en medios como referentes de lo que está pasando, y usted lo sabe muy bien, Gabo, pero creo que la gente, digamos, por la cuarentena, cuando sale ve las calles más solas en algunas zonas, y eso le genera preocupación. Imagínense para una mujer que puede estar trabajando, caminar hasta su casa por la noche, en una calle donde no hay actividad, donde no hay nadie, caminar 3, 4 cuadras de noche, pues es un tema que genera un impacto y creo que afecta mucho. Entonces también en la percepción de seguridad está afectando la cuarentena. La cuarentena genera un impacto para los que sí salen, genera un impacto porque se sienten más solos. Y una ciudad más sola es una ciudad más insegura en cierta forma porque la actividad, la iluminación,
el tráfico, las personas caminando en la calle generan seguridad. Entonces yo creo que eso ha tenido un impacto. Ahora, ¿qué hacer? Yo le he dicho a la alcaldesa y al secretario de Seguridad que hay muchas cosas por hacer, digamos. Hay una discusión del pie de fuerza, que pues es la eterna discusión, pero yo más que ponerme a decir necesitamos más pie de fuerza, yo me pondría a ver cómo podemos utilizar mejor el pie de fuerza que tenemos. Por ejemplo, hoy tenemos unos policías que están viendo están viendo las cámaras en el C4 de video que instaló la alcaldía pasada, y yo creo que ya tenemos tecnología que funciona para poder, digamos, tener unas cámaras, un sistema inteligente activo que detecte situaciones y alerte para que la policía reaccione, y no tener un policía mirando 30 cámaras o 40 cámaras permanentemente esperando en cómo eventualmente las judicializa los casos que sucedan. Entonces, en el tema de tecnología no están haciendo lo suficiente, creo yo. Yo le dije a la alcaldesa, vamos a ver cómo funciona eso, que hay que replantear el tema de los cuadrantes como operaban en Bogotá, que deberían fortalecerse con unos cuerpos que se pudieran mover como cuerpos élites, por ejemplo. El tema de las denuncias. Mira, el tema de las denuncias es dramático. Una persona que la roban pasa 8 horas, 9 horas en una URI para denunciar con los ladrones ahí enfrente de ella. Muchas veces inclusive la familia del ladrón llega. ¿Qué pasó? Que cogieron preso no sé quién, llega la familia. Imagínense una mujer. Este es un caso que conocí la semana pasada porque me llamó y me contó la historia. A ella la trataron de robar, o sea, la robaron. Los vecinos alcanzaron a coger a los tipos. Llegó la policía, la llevaron a poner el denuncio. Duró 9 horas en la URI. Los delincuentes estaban parados a 3 metros de ella. La familia de los delincuentes llegó a la URI a las 8 de la noche y ella todavía no ha terminado el procedimiento. Entonces yo le dije, están revictimizando a las personas de una manera dramática. Eso no puede ser así. Yo propuse en la campaña, y ya le voy a decir a la alcaldesa otra vez porque creo que es algo que se puede hacer, y es que haya unos abogados contratados por la administración, penalistas, que la persona le pueda dar un poder a ese abogado. Mire, este es mi caso, este es el poder, usted encárguese de tramitar el tema de mi denuncia y no tener a la persona ahí. También sirve para los policías, esos policías que llegan y tienen que hacer todo el trámite judicial de un hurto, pues tardan varias horas en la URI y mientras tanto el cuadrante quedó desprotegido. Para esos policías también debería haber un equipo de abogados especializados, que puede ser de la policía del distrito, que se encargue de hacer el trámite. Entonces, hay que ser más eficientes con las cosas. En este momento tenemos 300 policías cuidando presos en las URI de Bogotá o en las estaciones. 300 policías. Y Carlos Fernando, para cerrar un poquito el tema de seguridad, quisiera hacer 2 preguntas muy breves, porque además se nos acaba el tiempo, pero el programa de gobierno de la alcaldesa había prometido duplicar el número de las URIs. ¿En el plan de desarrollo está el presupuesto para duplicar las URIs? No, eso se redujo, ese presupuesto lo redujeron, y el argumento fue un poco ese de la pandemia, tenemos que fortalecer salud, tenemos que hacer una serie de cosas. Entonces lo que propusieron, lo que la alcaldesa propuso de multiplicar las URIs y de mejorar las instalaciones, completo no quedó en el plan de desarrollo, no quedó eso en el plan de desarrollo. Y eso pues es una falencia, sin lugar a dudas. Y segunda pregunta, ninguno de los candidatos lo había propuesto, pero ¿usted estaría de acuerdo en redistribuir los policías de tránsito, que son 1.200 efectivos, a funciones de patrullaje y control, y trasladarle las funciones de las multas y demás a la Secretaría de Movilidad y aumentar el pie de fuerza de 1.200 efectivos? Pues no sé, le confieso que me coge a decir al rompe, no sé. Puede ser, pero antes de hacer eso, yo cogería lo siguiente, cogería a los que están en este momento, los tienen, por ejemplo, trabajando en el tema de comparendos por el cumplimiento del uso del tapabocas, por ejemplo. O sea, hay muchos haciendo ese tipo de cosas, deberían estar más bien en operativos para enfrentar a las bandas delincuenciales que operan en Bogotá. Eso es uno. Reducir el número de escoltas, por ejemplo. En el Consejo pedimos, y yo pedí a la UNP y a la Procuraduría que vigilara el proceso de la UNP para que el estudio de seguridad sea técnico, bien hecho. Y yo creo que eso va a producir reducción de número de escoltas para bastantes concejales. Entonces, esos deberían ir allá. Los que están utilizándose, por ejemplo, repito, en el tema de protección de URIs y de estaciones de policía para presos, deberíamos ver cómo logramos que eso funcione mejor y que no necesitemos 300 policías cuidando a personas que no se vayan a escapar de las URIs o que no se vayan a escapar de las estaciones. Yo buscaría hacer más con lo otro antes de avanzar en ese tema de movilidad, porque eso hay que pensarlo bien. Puede ser que sí, pero eso
Eso es un cambio tan profundo como el que vimos en el gobierno Mocus que pues a mí me preocupa, no es tan fácil hacerlo, yo sé que muchas ciudades tienen a otro personal. A otra cosa es que el tema, por ejemplo, de inspectores de policía, quedó como dividido eso entre Secretaría de Gobierno y Secretaría, eso sí viene en el gobierno anterior, eso de pronto requiere un ajuste. La primera etapa del tema de inspección de policía está en la Secretaría de Gobierno y la segunda etapa estaría en seguridad. Entonces ahí hay que ver cómo se ajusta eso mejor para que las cosas que podemos quitarle a seguridad se las quitemos y los pongamos a trabajar en realmente seguridad en las calles. Carlos, nosotros, bueno, vamos a cambiar de tercio un poquito para un tema que nos gusta a los mismos gatos y, por supuesto, a nuestro invitado, y es el tema político. Humberto. Sí, no, Carlos, pues la verdad es que pues usted es un concejal bastante particular, sui generis, porque no fue elegido porque aspiró al Consejo de Bogotá, sino porque aspiró a la alcaldía y sacó más de 1 millón de votos. Y eso, digamos, es un capital que en los mentideros políticos hace pensar en qué harán usted y su hermano de cara a las nuevas elecciones. Y además en un equipo político que pues se sabe que lo apoyó a la alcaldía, en donde está Ángela Garzón, en donde está David Luna. Usted anunciaba en ese discurso que se venía tal vez una Bogotá para la gente. Cuéntenos, por favor, en qué va ese proyecto, cómo van avanzados, cuáles son sus ambiciones, cómo cree que les va a ir a su movimiento en estas elecciones del año 2022. Bueno, una Colombia para la gente, esa es la idea. Pues yo no sé si ese sea el nombre, pero yo sí creo que tenemos un espacio y la posibilidad de construir una opción nueva. Lo demostramos en la campaña, digamos, ese equipo que se conformó, que acompañó, digamos, la propuesta que yo lideré, fue un equipo muy interesante de gente que coincide en muchas cosas, que está cansada de esa pelea política permanente, que quiere romper la polarización, que quiere hacer política con base en evidencia, que, por ejemplo, apoyamos la inmensa mayoría del acuerdo de paz y creemos que hay que hacer un esfuerzo para que eso se consolide, que creemos que hay que hacer una reforma política. En ese sentido, por ejemplo, me gusta mucho lo que planteó José Daniel López en el proyecto de reforma política. Yo creo que ahí está la base de una buena reforma política para el país, para reformar la forma como se hacen las listas, cómo se financia la política. Ahí está la clave de la corrupción en el país, es cómo se financia la política. Entonces yo creo que sí hay un ambiente para eso, positivo, que debemos explorar. Ahora, ¿en qué vamos? Nos frenó un poco la pandemia y el aislamiento. Nosotros teníamos la meta de empezar a recorrer el país pronto. Mucha gente en muchas regiones muy valiosa está interesada en hablar con nosotros y en ver si construimos un proyecto nacional. La idea nuestra es no quedarnos en una opción coyuntural de una elección, sino que construyamos realmente una opción de largo aliento. Entonces, claro que vamos a tener candidaturas al Congreso, sin lugar a dudas. No le quepa la menor duda que vamos a tener lista Congreso. Y vamos a jugar un rol en la elección presidencial. Queremos ser definitivos en ese proceso. Entonces, pues yo no hablaría de candidaturas todavía porque es muy pronto, pero queremos que esas candidaturas surjan de ese diálogo, de esa manera de hacer política, de un debate de ideas, y para eso nos vamos a dedicar desde ya. Yo diría que, pues aquí estoy un poco anunciando eso, pero yo creo que a mediados de agosto a más tardar arrancaremos el proceso de diálogo, de debate, de identificación de liderazgos para lograr tener el equipo que queremos tener en el año 2022 que juegue un rol importante en esa elección. Entonces ahí vamos a estar sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas vamos a estar ahí. Chivan los gatos, chivan los gatos. Chivan los gatos. Para que... En agosto saca las banderas. Bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos saludar a todas las personas que están conectadas en este momento en esta sala de los gatos. Les agradecemos. Estamos leyendo sus preguntas. Hay muchísimas preguntas. No sé si Lauris de pronto recogió algunas. Sí, Nati, pero bueno, antes saludemos a todos los que están conectados, a Alejandro Torres, a Germán Ortiz, que nos acompaña todas las noches, a Franci, a Rafael Tijerino, Andrés Mauricio Gil, a José Fabián Vera. Carlos Fernando tiene muy buena audiencia. Aquí nos han llegado preguntas durante toda la tarde.
Y le voy a hacer unas que llegaron a Twitter y le voy a hacer otras que llegaron aquí en medio del programa. Le pido que sea concreto porque ya estamos ahí acabando. Lo primero, el galanismo, entendido como neoliberalismo, ¿qué tan cerca está de lo llamado hoy tibios, derecha o izquierda? Bueno, el neoliberalismo era un movimiento de centro-izquierda. Y a mí me dieron palo en la campaña porque yo dije eso, que yo me consideraba de centro-izquierda. Moderado, pero con conciencia social, digámoslo así. Estamos cerca, pero tiene una diferencia con algunos tibios, Laura, y es que nosotros sí estamos dispuestos a tomar posiciones en algunos temas polémicos donde hay que tomar posición. Por ejemplo, nosotros no tenemos duda en pensar que Colombia tiene que liderar un cambio en la política de drogas. No podemos seguir con una política de drogas como la que no ha funcionado en los últimos 40 años. Hay que replantearla y hay que empezar una política que realmente sirva para reducir el consumo problemático de drogas y reducir lo que significa el poder corruptor y de violencia que genera el negocio del narcotráfico. Entonces hay que replantear eso y no tenemos miedo en decirlo. Creemos que hay que hacerlo. También en el tema de corrupción no nos podemos quedar en lugares comunes. La corrupción es simplemente decir que yo no soy corrupto y ya, y hay que luchar. No, hay que decir cómo vamos a luchar contra la corrupción, denunciar a los corruptos con pruebas, meterse de cabeza en eso. Entonces ahí tenemos unas diferencias y yo creo que con esos tibios de hoy, pero creemos que son actitudes consecuentes con lo que hizo el neoliberalismo. El neoliberalismo no le tuvo miedo a enfrentar a los corruptos, no le tuvo miedo a replantear la forma como se hacía política y eso queremos hacer nosotros, sin caer en la demagogia y sin caer en populismo y en prometer cosas que no se pueden cumplir. Por eso el tema de la evidencia para nosotros es importante, así eso signifique asumir posiciones que a veces no son tan populares. Por ejemplo, les cito un caso, yo no he tenido problema en decir que no estoy de acuerdo, aunque eso a mucha gente le parece absurdo, con la cadena perpetua para violadores de niños. ¿Por qué lo digo? Porque es que eso a la larga no tiene el impacto que se busca que se tenga. Es mucho más importante reducir la impunidad en los casos de violaciones y abuso de niños, que hoy la impunidad es del 95 o más %, que aumentar las penas. Si uno logra que la pena que hoy está vigente, que puede llegar hasta 60 años, se aplique, en la inmensa mayoría de los casos se está haciendo muchísimo más por los derechos de los niños que simplemente diciendo cadena perpetua, pero no tenemos herramientas para que se denuncien esos casos. Entonces, ese tipo de posiciones son polémicas, son duras, pero hay que tomarlas y nosotros sí las tomamos. Bueno, me alegra mucho oír lo de la lucha antidrogas porque pensé que era una bandera que estaba huérfana, pero me alegra que ya le estén buscando papas. Otra pregunta, ahora que habla de posiciones. Germán Ortiz pregunta, ¿cuál es su posición con el caso del Hospital San Juan de Dios? Bueno, el Hospital San Juan de Dios, yo creo que está sustentada la decisión de demoler la torre central y yo comparto que se avance en la construcción del nuevo hospital, el Hospital Santa Clara, en ese espacio y que el resto del complejo San Juan de Dios, que son más de 20 edificios, pues se ponga en funcionamiento en lo que se pueda poner en funcionamiento. Ahí, por ejemplo, hay un espacio precisamente para lo que estábamos hablando, no recuerdo cuál es el edificio, pero entiendo que es parte de lo que era el Hospital Santa Clara, para tratamientos para adictos de droga. Hoy la oferta en Bogotá para personas que tienen adicción a las drogas en términos de tratamiento es muy precaria. Hay que tener mucha plata para que le den a uno un tratamiento. Entonces yo creo que ese hospital hay que hacerlo como está planteado, acompaño que se haga así, bajo el entendido de que se tumba solamente la torre central, pero el complejo como tal, que tiene, digamos, normas de preservación, se mantenga y se restaure para que se ponga en funcionamiento como mejor se pueda. Y una última pregunta. Adri Faura pregunta, ¿qué piensan las personas que son contratadas sin los requisitos para el cargo? Pues eso es un desastre, o sea, eso es una crítica que le hago a esta administración, han cometido muchos errores. Contrataron a un señor en el IDU que es bachiller y le pagan 17 millones de pesos, eso francamente no tiene sentido. A otra señora que tenía títulos falsos también en el IDU, y hemos visto más, ahorita vienen, se acordarán de mí, vienen varios casos, porque este gobierno prometió talento y no palanca, pero pues están haciendo un poco lo mismo de siempre, están nombrando a los familiares del uno, del otro, del congresista, del representante, en fin, no sé si vieron el caso de un alcalde local que contrató a los que financiaron su campaña al consejo, era candidato al Consejo del Verde,
y llegó pues no llegó, se quemó, perdón, pero lo nombraron alcalde local y como alcalde local le dio contratos a los mismos que financiaron su campaña al consejo. Entonces están haciendo lo mismo. Entonces yo siento que ahí están fallando y eso va en contravía del discurso de la alcaldesa durante la campaña. No, pero eso es un talento, porque entonces tienen talento para conseguir votos los asesores del alcalde local. El señor Millones no tiene preparación, pero sí tiene talento. Entonces el tema no es de talento, no palanca, es de preparación y es de evidencia. Bueno, señores, Carlos, nosotros normalmente antes de ir con nuestra sección de preguntas rápidas, tenemos la sección de el varillazo o el casapopulista. ¿Sí vamos con varillazo? No, primero las preguntas. Bueno, entonces vamos primero con las preguntas. Estas son preguntas de sí o no. O no. A lo muy concretas. A lo Yamit Amat, eso sí, eso sí. Entonces, Carlos, la primera pregunta va a hacerla nuestro gato cualquiera, Héctor. ¿Renunciaría al consejo para aspirar a algo en el 2022 o termina su gestión? Uy, hijo de madre. Lo que diga el movimiento, lo que diga el movimiento. Laura. Además de su papá, ¿qué personaje político en Colombia lo ha inspirado en su carrera? Me ha inspirado Carlos Lleras. Diana. ¿Carlos Fernando se arrepiente de haber sido parte de Cambio Radical? No, yo tengo que asumir lo que pasó. O sea, me arrepiento de no haber salido antes. Pero ese partido originalmente era un partido que era de exgalanistas, de gente muy seria. Infortunadamente llegó gente nefasta. Humberto. ¿Volvería a votar por Germán Vargas Lleras? O sea, ¿a futuro? No, a futuro ya no. Juan. Elegante esta salida. Esto está buenísimo. Carlos Fernando, ¿se arrepiente en el 2011 no haberse aliado con Luna y con Parodi para haber derrotado a Petro? Sí, claro, hemos debido unirnos. Ahora, ahí todos van a decir que fue culpa del otro, pues ese es el problema. O sea, David dice que es culpa mía y de Gina que es culpa de los dos, pero en fin. Yo traté, pero no se pudo. Pero sí me arrepiento de no haberlo hecho. Gabo. ¿Qué fue esa cosa que le falló en su campaña del 2019? Yo creo que he debido ser más fuerte en señalar las inconsistencias de Claudia en su campaña y el populismo que hizo la última semana de campaña, cuando prometió bajar las tarifas de aseo y de servicios públicos, cuando dijo que iba a congelar el predial. Yo dije en ese momento, ¿le refuto eso o me quedo en lo mío? Decidí quedarme en lo mío y creo que ahí fallé porque eso le ayudó a ella en ese último momento. Bueno, y yo tengo la última pregunta rápida y es, ¿quién va a ser el primer galán presidente de Colombia? A mí me interesa, y Natalia lo sabe más que nadie de los que están aquí, me interesa seguir trabajando para llegar a la alcaldía. Eso es lo que me interesa. Yo amo esta ciudad, amo Bogotá, me apasiona trabajar por Bogotá, pues ya he sido 2 veces concejal, 2 veces candidato a la alcaldía. Yo quiero intentar otra vez. O sea, Juan Manuel. No sé. Carlos, nosotros tenemos a una tía que amamos, que es la tía de Héctor. La amamos, todavía tenemos tiempo y el público, la gente que está en redes está aclamando a la tía Gertrudis porque la han visto, no la han escuchado hoy. Entonces, pues Héctor, yo no sé qué le pasó a la tía Gertrudis. No, la tía Gertrudis tiene una pregunta y me la hizo hace rato, pero la acaba de responder, pero igual se la tengo que hacer, pero ya la respondió. Pero a mí me gusta la manera en que la hizo y le dijo, usted a mí me quedó debiendo su alcaldía, usted me la quedó debiendo y se la voy a cobrar. ¿Cuándo se la puedo cobrar? ¿Me la va a pagar? ¿Se va a lanzar nuevamente? Pues un saludo para la tía Gertrudis. Hola, la tía Gertrudis, no yo, la tía Gertrudis. Se la quedó debiendo. Sí, pero sí, esa es la idea.
Yo sigo pensando en eso, y parte de la decisión de asumir la curul era responsabilidad con la gente de Bogotá que nos acompañó, obviamente, pero también seguir trabajando por Bogotá. O sea, yo quiero seguir trabajando por Bogotá, me apasiona y quiero hacerlo, quiero buscar la alcaldía. Bueno, ahora sí vamos con nuestro varillazo del día. Hola, gatos. Es que estaba tratando. Hola, gatos. ¡Wow! Ese es un nuevo tono. Hola, gatos. Hoy vamos a dar varilla, y hemos dado varilla toda la semana porque es que se están portando muy mal. Entonces, la varilla de hoy es para la senadora Sandra Ramírez del Partido de las FARC, quien es hoy la vicepresidenta del Senado. ¿Por qué? Porque hoy negó el reclutamiento infantil diciendo que las FARC se han convertido en una alternativa para los jóvenes. Senadora, creo que muchos colombianos, los que le apostamos a la paz, e incluso los que no, se tragaron el sapo de tenerlos a ustedes en el Congreso, precisamente para que dejaran las armas y llegaran allá a hacerlo con palabras, a hacer cambios con las palabras. Pero eso tiene implícita una obligación, es la de la justicia, la verdad y la reparación por parte de ustedes. Así que le pedimos que no desconozca la historia del país y que por favor nos hable con la verdad para poder asumir y cambiar la historia del país. Cierto. Bueno, muy bien. Rajados. Queridos gatos, de acuerdo con el varillazo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle por aceptar nuestra invitación. Esta sala de los mismos gatos está abierta para cuando quiera regresar. Esperamos poder continuar hablando de más temas, por supuesto, de la Bogotá que nosotros queremos. No sé si tiene algo final para decirle a los gatos que nos están viendo en este momento. Agradecerles a ustedes, muy chévere el espacio, punzante, divertido. Gracias por haberme invitado y espero que me vuelvan a invitar muy pronto, y felicitaciones por lo que están haciendo. ¿Podemos decirle a Carlos Fernando Gatán? Galán. El gato galán. El gato galán. Oigan, bueno, gracias por estar. Humberto. Cat Fernando Galán. Gatán, mira, ahí está. Cat Fernando Galán. Muchas gracias por vernos. Bueno. Gracias a ustedes y a todos los que se conectaron. Recuerden que hoy estamos. Bueno, menos mal se le dañó al final. Nos tocó decirlo a nosotros. Opinión por diversión, pero varillazo al internet de Natalia. Gracias a la línea del medio por acompañarnos como todos los miércoles. Síganse conectando a través de nuestras redes sociales y acuérdense que a partir de hoy hasta el 23 de agosto vamos a seguir apoyando esta iniciativa de Alimentarte virtual. Carlos Fernando Galán, un gran invitado, gracias por estar aquí. Por favor, sigan trabajando por Bogotá en estos momentos que tanto lo necesitamos y que necesitamos más discursos que unan y no que dividan. Así que séale fiel también a sus banderas de campaña y ojalá le siga aportando a la ciudad como lo ha hecho hasta ahora. Yo estoy mamado de ese cartelito que tiene Humberto del Populismo Verde. Me parece ofensivo, me parece polarizante, me parece polarizante. Sáquelo de Facebook, sáquelo de Facebook. Aquí hemos ¡Sáquelo de la sala! Yo lo puedo hacer. Chao, Humberto. No se despide de nosotros. Oigan, bueno, nos fuimos, gatos. Bueno, gracias. Somos los gatos. Opinamos por diversión. Chao. Chao.